Okay. So, no, en español. Pues nada, bienvenidos a la última charla de hoy sobre Minca y el uso que los científicos y otras personas interesadas pueden hacer de los resultados que va cargando la ciudadanía para sacar más información. Y Jaume Piera del CSIC, que es el encargado de dar esta charla, vale. Va a ser súper interesante para nosotros. Bueno, pues muchas gracias, Adelina, muchas gracias por atender. Ya, quizá todos estamos, bueno, hay caras nuevas, pero algunos estáis ya un poco cansados de toda la mañana, pero bueno, intentaremos hacerlo un poco lo más ameno posible. Bueno, Adelina me pidió esto, hoy ha salido, por ejemplo, también Jesús lo comentaba en una de sus charlas, ¿no? Que o era Jesús, no sé quién, o uno de los ponentes que decía que cuando se hablaba de ciencia ciudadana decían, bueno, pero esto no es mucha ciencia, ¿no? Lo que intentaré convencerles es otro tipo de ciencia, como puede ser, y tiene sus limitaciones como cualquier otra, pero es como discutir si la teledetección o no, solo los datos in situ son los buenos porque la teledetección no. Son maneras diferentes de incorporar datos y en esa diferencia tiene sus pros y sus contras. Lo que vamos a intentar ver es, bueno, qué se puede hacer, ¿no? Para hacer esto, un poco de resumen, lo que he intentado es un poco hacer un pequeño viaje. Intentaremos ver algunos de los retos que se pueden plantear a día de hoy, que podrían ser de estos wicked problems que hablábamos esta mañana, de grandes retos que tienen cierta complicación. Luego, desde estos retos que los plantearon inicialmente muy socioecológicos, irnos un poco a los retos que puede ser de la obtención de los datos necesarios para un poco afrontar parte al menos de estos retos. Y pondré algunos ejemplos de cómo ha sido útil la ciencia ciudadana ya para abordar algunas de las cuestiones, y ya me centré más en Minca como una de las plataformas de ciencia ciudadana y con algunos ejemplos. Y espero que haya suficientemente tiempo como para poder abordar, si acaso, algún elemento más en el contexto de Faros. Entonces, empecemos ya con los retos. Bueno, parece que nos quede muy lejos, pero el COVID, no hace tanto que nos pasó lo del COVID, y el COVID fue un problema, un reto, si quieren, social muy importante. Bloqueó la sociedad, presentó muchos problemas, y ahora que parece que esto ya ha pasado un poco, nos vienen otros problemas que alguna gente piensa que pueden ser, si no igual de importantes, en algunos casos incluso más retadores, ¿no? Aspectos como la recesión, el cambio climático o el colapso de la biodiversidad. Aquí hay un par de estudios que plantea un poco los problemas que puede haber. Uno de los problemas es el calentamiento global. Hay algunos modelos que predicen que si continuamos utilizando los efectos o produciendo los efectos de gas invernadero que tenemos hasta ahora, esto va a subir de esta manera, y al subir de esta manera vamos a llegar a alcanzar unos niveles de temperatura, de incremento de temperatura, que nos van a producir muchas molestias. Va a haber un cambio muy importante. Hay otros que predicen que si somos capaces de reducir sensiblemente la producción de estos gases, podemos al menos estabilizar la crecida que ha habido estos últimos años. Pero fijaros que aquí este cambio implica un cambio social muy importante. El uso de, sobre todo, combustibles fósiles, el reducir esos combustibles fósiles supone un cambio social muy importante. Y no todo el mundo está dispuesto a aceptar esto o a afrontarlo. Lo mismo pasa, si queréis, con la pérdida de biodiversidad. Estamos en un proceso de declive bastante importante, y fíjense que aquí hay como tres grandes posibilidades. Una, continuamos como hasta ahora, y esto va a ir, se predice o se prevé que esto irá hacia abajo y llegaremos a unos niveles muy bajos. Otra es empezar a hacer algunos, digamos, correcciones en términos de conservación. Y si realmente queremos recuperar, aquí hay que cambiar sensiblemente nuestra forma de producir alimentos, nuestra forma de consumir, y eso supone obviamente un cambio muy significativo desde un punto de vista, si quieren, económico y social. La controversia ya está servida. Si solo piensan, supongo que estas dos caras les son familiares, son formas radicalmente de ver el problema y de afrontarlo.
Y esto supone pues, que gente como estos que están a favor, que dicen que el CO2 no es contaminante, mientras que otra gente dice que estamos en una emergencia climática. Tenemos diversidad de opiniones dentro de la sociedad y eso, si quieren, entra en ese contexto del wicked problem. Gente que ve el mismo problema de una manera radicalmente diferente. Y tenemos que convivir con eso, porque habrá gente pues, que toma decisiones, hay gente, probablemente estos señores votaron a este señor en su momento, y este señor ahora tiene mucha capacidad de tomar decisiones muy importantes que afectan no solo a su país, sino al entorno global. Ante este tipo de controversias, nos encontramos que incluso dentro del mundo académico hay gente que plantea cosas muy controvertidas. Este señor, no sé si lo conocen ustedes, es John Clauser. John Clauser recibió un premio Nobel de física por estudios que hizo de física de partículas, y él defiende que todo esto del clima, la crisis climática es puro cuento chino. Claro, esto nos supone que muchas veces, hombre, si un premio Nobel dice esto, algo de razón tendrá. Es un poco discutible, a mi modo de ver. Este señor puede saber mucho de física de partículas, pero a lo mejor de ciencias climáticas no sabe tanto. Pero en cualquier caso, la controversia está ahí y vemos este tipo de problemas. Una de las cosas que se está planteando desde hace mucho tiempo es el tomar políticas basadas en la evidencia. Muchas veces se toman decisiones y estas decisiones en algunos momentos surgen más del estómago que de la cabeza, pero para que salgan de la cabeza se tienen que hacer porque tenemos datos fiables que nos permiten tomar esas evidencias, pero basadas en el haber extraído la información y, digamos, de unos datos objetivos. Claro, fijan que ahí nos plantea un reto. Bueno, cuando decimos que queremos trabajar sobre evidencia, necesitamos retomar unos datos que nos den una información sobre lo que está pasando y sobre eso tomar la decisión. Y esto ya veremos que no es tan sencillo como al principio parece. Un esquema general que nosotros utilizamos mucho es este esquema de aquí. Fijaros que básicamente es que nosotros hay sistemas observacionales que nos permiten obtener datos. De estos datos extraemos una información. Esta información normalmente se analiza con ciencia de datos, que se llama actualmente, estadística antiguamente, pero ahora va un poco más allá, que básicamente es procesar estos datos para poder obtener patrones. Y esos patrones nos pueden indicar si vamos bien o vamos mal. Esto de aquí nos permite formular hipótesis de, por ejemplo, sí, ¿por qué no?, propuestas de tomas de decisiones que finalmente, si somos capaces de comprender el fenómeno que estamos estudiando, por ejemplo, el cambio climático, esta discusión que si el cambio climático es cierto o no es cambio climático es cierto, si todo esto lo hemos hecho correctamente, podremos llegar a la conclusión de sí, efectivamente hay un problema climático y por tanto tenemos que tomar una serie de decisiones. Esta capa de aquí nos vamos a centrar en un contexto muy concreto, que es los retos que nos supone entonces el obtener estos datos. Lo que vamos a hacer es intentar, a lo largo de esta primera parte, que es intentar justificar cuál problema puede haber entre la obtención de los datos y la extracción de información. Hasta qué punto diferentes maneras de tomar los datos nos pueden sesgar la información obtenida y, por tanto, generarnos controversia en las escalas superiores, que normalmente son las que más nos interesan, es decir, la comprensión y la toma de decisiones. Y para esto vamos a empezar algunos casos. Un caso, si quieren, en dos dimensiones. Yo tengo que estudiar un fenómeno en un territorio y ese fenómeno que voy a tomar datos. El problema es cuántos datos tomo en ese territorio para tomar la decisión. Esto básicamente es, una de las maneras es discretizarlo, discretizar el territorio en varias celdas y sobre esas celdas obtener observaciones. Pero fíjense que si yo voy incrementando el número de celdas, aquí podemos plantearnos o cuestionarnos, si tomo la muestra aquí, ¿esta muestra es representativa de todo lo que está pasando aquí? Obviamente, cuando más chiquita sea la celda, más representativo será el punto de esa celda. Pero obviamente se nos dispara el número de celdas a obtener, datos a obtener. Y eso puede ser un problema, y un problema muy grave, porque fijaros, vamos a poner un ejemplo. Imaginamos que lo que estamos observando o queremos ver, y es un ejemplo que podrían ser otro tipo de especies, pero en cada punto lo que queremos saber es cuántas especies de pájaros hay.
Pues aquí hay una curva que son curvas muy conocidas que se llaman curvas de esfuerzo, es decir, cuanto más tiempo me pase observando, probablemente voy a incrementar el número de especies que veo. Al principio voy muy rápido y luego para ir incrementando necesito muchos más días. Estas curvas son muy típicas y pasa en pájaros, en ranas, en lo que quieran, en todo. Por tanto, hemos de dedicar un cierto tiempo si queremos que esa medida sea una medida representativa de lo que realmente hay. Vamos a suponer un ejercicio, y viene en la siguiente. Vamos a suponer que trabajamos con una cierta resolución, alta resolución, 109 celdas. En cada una de ellas vamos a querer ver los pájaros. Si tomamos una curva de este estilo, vamos a suponer que le dedicásemos 30 días, que más o menos 30 días hemos llegado a un número razonable cerca del máximo que se encuentra. Pues 109 celdas a 30 días, se necesitan 3.270 días para poder cubrir todo el territorio. Más o menos cerca de 9 años. Esto es inviable. Si queremos tomar decisiones, si yo para explorar el territorio, solo para tomar los datos necesito 9 años, apaga y vámonos. Sobre todo cuando me quiero plantear cambios. Lo que os decía, estoy perdiendo especies en este territorio, ¿está igual? ¿Cómo me lo planteo? Y fijaros que entonces vamos a suponer una cosa más realista. Para cada una de las especies, imaginemos que solo estamos en un momento. Yo he explorado esto y me ha dado, he detectado esa especie en algunos puntos, que lo he marcado en rojo, en otros he dedicado suficiente tiempo para casi asegurar que no está, y en gris me he dejado uno, que es lo que pasa muchas veces. No he podido hacer todo el territorio, y por tanto tengo, aseguro porque la he visto, aquí está presente, aquí estimo que prácticamente seguro que no está, y algunos casos habrá insuficiente información. Y esto es con lo que yo me tengo que enfrentar. Si volviese a repetir este ejercicio, al cabo de un tiempo, podría darse un caso como este. Y si no lo ven, pero hay como muchas más celdas en azul. ¿Qué quiere decir esto? Que en este territorio, esta especie en concreto ha disminuido. Esto puede ser una buena noticia si es una especie invasora, porque quiere decir que el plan de erradicación está funcionando. Puede ser una mala noticia si es una especie sensible que estaba en un programa de conservación, pues el programa de conservación no está funcionando, porque se está perdiendo territorio, ¿vale? Pero ¿qué pasa si en vez de hacerlo esto, que era súper con las 109, lo hubiese hecho con muchas menos? Pues con muchas menos probablemente me hubiese salido esto. Y fíjense que aquí tengo dos problemas. Uno, al solo tomar un dato en cada una de estas celdas y ponerlas en rojo, da la sensación que prácticamente esta especie está en todo el territorio, cuando no era tan cierto, porque yo sé que en algunas zonas no se veía y en otras no sé qué pasa. Pero sobre todo lo que también me preocupa es que cuando me voy al siguiente, lo veo igual, con lo cual digo, aquí no ha pasado nada. Pues sí que ha pasado, pero no tenía suficiente información. Y el hecho de perder información, fíjense que puede tener consecuencias en términos si es un plan de erradicación o es un plan de conservación. Digo, no, aquí no ha pasado nada, pues si era un plan de conservación, decir, vamos bien, porque aquí no ha pasado nada. Y si es un plan de erradicación, vamos mal, cuando no íbamos tan mal, porque ha habido zonas donde se ha reducido la especie. Eso de alguna manera nos impone ciertos problemas a la hora de tomar decisiones. Otro ejemplo que les quería comentar, en vez de en 2D, en 1D. Supongamos que hago un monitoreo costero que ya vamos más cerca de lo que es faros. Idealmente, imagínense que tomo todas estas celdas y digo, quiero tener datos de todas las celdas, de cada una de ellas. Y lo hago con un sistema que me da mucha precisión y mucha exactitud. Imaginemos que lo que he medido aquí, por expertos, tuviese un patrón de este estilo. Pues esto sería el resultado de tener todas las medidas muy bien medidas, todas las estaciones. Pero a la práctica esto es inviable. No hay nadie que esté haciendo toda la costa. Lo más habitual es, mira, tomo unos cuantos puntos de la costa, los tomo muy bien y a partir de estos datos intento inferir o extraer información de lo que está pasando en la costa. Esto es muy habitual, ¿no? Las estaciones. Otra aproximación un poco diferente es, no, intento convencer a la gente que me ayude y que me den datos de toda la costa. Pero eso tiene un precio y es que si hay mucha gente implicada, perdón, algunos lo harán bien, otros no lo harán tan bien y se genera ruido. El dilema es cuál de las dos aproximaciones es la mejor. O podemos pensar que esta es la de referencia y esta nos va a dar soluciones peores. Vamos a verlo. Un primer experimento es decidir cada cuánto tomo el dato, ¿vale? Es lo que se llama
el spatial gap o el temporal gap, si es una serie de tiempo o de espacio, ¿vale? Y en esto hicimos una primera encuesta, esto lo hicimos en otro proyecto, porque mucha gente dice, bueno, esto dependerá del propósito con el cual se mide esta observación. Y le preguntamos a todo un conjunto de investigadores cuál consideraban que debía ser el temporal gap, en 3 escenarios diferentes. Uno es muestrear para cumplir normativas ambientales, es decir, hay una normativa ambiental y quiero muestrear. En otro caso, lo que se llama el muestreo operacional, si ustedes lo hacen regularmente, cada cuánto lo hacen. Y otro no, intentemos captar toda la variabilidad que hay en el. Y la gente podía, era una encuesta de este estilo y la gente podía escoger. Y lo que salió más o menos, y parece que hay un cierto, digamos, acuerdo, es que para muestrear sistemas, digamos, para cumplir con normativas ambientales, un muestreo estacional estaba ya suficientemente bien. La gran mayoría pensaban que, bueno, que estaba bastante bien ya tomar uno pues, a la primavera, otro en verano, otro en... ¿vale? La mayoría de la gente muestrea mensualmente. Y dicen, hombre, si me tengo que ir ya a captar toda la variabilidad, entonces ya me tengo que ir o bien semanal, o bien diaria, o bien horaria. ¿Vale? Hay bastante consenso. Yo una pregunta, ¿a ustedes les parece más o menos bien esto? ¿O le ven algún potencial problema? ¿O están más o menos de acuerdo? Depende de la especie. ¿Sí? Bueno, depende, sí. Yo os diría que no solo depende de la especie, depende de la dinámica del sistema. Esto no se analiza suficientemente bien, pero vamos a hacer un experimento en un caso muy claro y que ya lo veréis, porque además es un experimento que lo vamos a hacer numérico, pero es de un fenómeno que todos estamos muy acostumbrados. Y este fenómeno es cómo varía la luz a lo largo del día. Estos datos no son reales, son datos simulados, pero se parecen mucho a la realidad, ya lo veremos. Pero son 700.000 datos a lo largo de 11 años. Se han tomado datos de cuál era la luz al día. Imaginaos que tuviese un fotómetro y vamos a suponer que tengo un fotómetro súper que me da exactamente el valor de luz, o un radiómetro, porque en este caso se está mirando por irradiancia, y ese radiómetro me da exactamente cuántos vatios por metro cuadrado y cada 15 minutos soy capaz de tomar un dato. ¿Qué pasa con esto? Al principio a lo mejor esta serie no es muy familiar. Cada domo de esto representa un año. Si hago un zoom de esto, empiezo ya a ver los datos, ya veo que ¿dónde está el pico? En verano tenemos más luz, en invierno tenemos menos luz. Y si hago un zoom, vemos además que esto también tiene un ciclo de 24 horas, obvio, es el día, llego al mediodía, bajo la noche, mediodía, y tanto el mediodía del invierno como el mediodía del verano sabemos que es de 24 horas. ¿Sí? Supongo que nadie está en desacuerdo con esto. Y que además sabemos que si contásemos los ciclos en cada domo, tendríamos que entrar con 365, en realidad 365,25 ciclos por año, ¿cierto? El año tiene 365 días, ¿sí? Vale. Lo que vamos a hacer ahora es un experimento. Como tenemos tantos datos, vamos a intentar reducir un poco los datos y ver qué sale. Vamos a ver, y lo vamos a hacer en un contexto, ya veréis, en el contexto que la mayoría de los científicos decían que estaba más que suficiente, que es un contexto lo que se llama resolución subdiaria, es decir, tenemos más de 365 medidas cada año. ¿Vale? Esto en temas ambientales, en la mayoría de los casos, es una burrada. No sé si ustedes han hecho monitoreo ambiental, pero decir que van a tomar más de 365 datos al día, al año, es una burrada. La gente ya dices diario y dices semanal, semanal ya está suficientemente bien. Aquí no nos vamos a la semana, nos vamos a algo más de un día, ¿vale? Y vamos a hacer 3 casos. Todos nos hemos puesto entre día y hora, ¿vale? Pero fijaros que esto es la referencia y esto es lo que sale cuando hago una selección. En un caso tomo 417 muestras al año, en otro 394 y en otro 373. Que parecen muchas, pero fijaros que salen un patrón que ya de primeras veríamos que está mal, ¿no? Porque si a alguien le digo, he ido a un sitio y he medido y me han salido 8 ciclos de día-luz o luz-oscuridad al año, dices, ¿dónde has ido? No hay ningún sitio en la Tierra que tenga 8 ciclos de luz-oscuridad, ¿no? Ninguno tampoco tiene 29, porque en este caso salen 29, y aquí salen 52.
No es solo esto, es que lo podemos hacer durante 3 años seguidos, y durante 3 años seguidos me da 52, 52, 52, 29, 29, 29, 8, 8. Si lo hiciésemos 10 años, también saldría. Que nos están saliendo patrones artefactuales. Esto es bien conocido, pero la gente no lo tiene presente. Pero si yo solo tuviese estos datos, yo hubiese ido a un sitio, y fijaros que estamos hablando de haber tomado más de 1.200 datos en 3 años. En cualquier caso hemos tomado más de 1.000 datos en 3 años. La mayoría de la gente dice, he ido en un proyecto durante 3 años y he tomado en cada estación más de 1.000 datos. Y además con error cero. Dices, está perfecto. Vas a sacar una información súper buena. Pues ya podemos ver claramente que no la vamos a sacar. Porque vamos a sacar algo totalmente... Es la misma serie mal muestreada en 3 casos diferentes. Pero los 3 casos está claro que nos está dando información errónea. Porque nos está diciendo que en un sitio hay 52 ciclos, en el otro 29 y en el otro 8. Si solo tuviese estos datos, yo creo que nadie llega a esta conclusión, de que la Tierra da vueltas alrededor del Sol, gira cada 24 horas y te da estos giros hace 365,25 cada vez que da una vuelta al Sol. Con estos datos de aquí, yo creo que nadie lo hace. Nadie. Nadie. Y fijaros que es una cosa relativamente sencilla. Ahora yo os digo que cuanto más complicado es el fenómeno, más datos se necesitan. Por tanto, pensemos en cuántos fenómenos naturales estamos muestreando nosotros ahora, que lo estamos muestreando muy por debajo de esto y que nos podemos encontrar con fenómenos de este estilo. Pues yo os diría que la gran mayoría, porque la gran mayoría necesitan más de estos datos. Y no se está haciendo. Y eso es un problema, porque eso baja... Lo que os estoy explicando en realidad... Os digo, alguna gente dice que es descubrir la rueda, porque todo esto se lo plantearon teóricamente toda una serie de señores. El primero fue Edmund Whittaker en 1915, de cómo se tenía que interpolar. Por tanto, estamos hablando de hace más de 100 años. Y la mayoría de todos estos señores estuvieron con el tema de la digitalización y se encontraron que hay un fenómeno que se conoce como el aliasing effect, que es que si tomo pocos datos y reconstruyo, la original, que es la verde, se puede reconstruir perfectamente con otra que en algunos casos no tiene nada que ver, porque fijaros que, por ejemplo, aquí hay un máximo local y me reconstruye con un mínimo local. Este fenómeno es conocido y se sabe muy bien, y se ha aplicado en todo el sistema de digitalización. ¿Que funciona bien? Lo sabemos, porque ahora tenemos la música digital, la telefonía digital, la tele digital, y en todos los casos se ha aplicado esto. Para que os hagáis una idea, cuando se pasó del vinilo al CD, se tuvo que tomar la decisión de cuántas muestras se tomaban por segundo. ¿Cuántas pensáis que se tienen que tomar? Un número. ¿5.000 muestras por segundo? ¿Estaría bien? Hombre, 5.000 no está mal, cada segundo. ¿10.000? ¿Nada? ¿20.000? ¿No? Ni idea. Pero fijaros que escuchamos el CD y lo escuchamos muy bien. El CD necesita un mínimo de 40.000 muestras por segundo. Y por un tema técnico es un poquito más. Son 41.400 muestras por segundo. Esto traducido en bits es 1.000.000 de bits por segundo. En cada CD, por cada segundo de música, se almacenan 1.000.000 de agujeritos. Eso, imaginaos la complejidad que hubo. Pero lo tuvieron que hacer y les supuso, digamos, desde un punto de vista ingenieril, un dolor de cabeza. Imaginaros, seguro que algunos tenéis niños pequeños que alguna vez han utilizado un CD. Ese CD está manchado, lleno de grasa, le han puesto 1.000 cosas. Y aún así, almacenando 1.000.000 de agujeritos por cada segundo de música, lo escuchamos bastante bien. Le tienes que dar muy fuerte para que al final salte el CD. Y bueno, pues haberte ahorrado, no haber hecho 1.000.000 de... Pero es que si no hubiesen hecho ese 1.000.000 no se hubiese escuchado bien la música y la gente no la hubiese comprado. Lo mismo pasa, algo menos en telefonía, pero estamos hablando de una burrada de bits por segundo, unos flujos de información altísimos. Y en la naturaleza nos podemos encontrar que vamos a necesitar flujos de información no tan bestias, pero sí que mucho más altos de lo que nosotros habitualmente... Para nosotros muchas veces decir, muestreo semanal, perfecto. Pues yo os digo que la mayoría de los fenómenos naturales, si se muestrean semanalmente, vamos a tener los problemas que había en el ejemplo del Sol. Por tanto, fijaros que si queréis, todo este rollo viene con una frase muy simple. Necesitamos muchos más datos.
en todo momento y en todo lugar, porque tenemos problemas espaciales y problemas temporales. Tenemos dos opciones para poder abordar este problema. Uno, incrementar las tecnologías de observación, drones cada vez más inteligentes, todo lo que queráis. O bien, si necesitamos más datos de todos los lugares, ¿quién está en todo momento y en todo lugar? La gente. La gente haciendo actividades de deporte, trabajo, pescanía artesanal, lo que queráis. Si podemos involucrar a la gente, podemos a lo mejor abordar este problema de intentar acceder a estos volúmenes de información. Y esto es básicamente lo que justifica, en cierta y buena medida, el uso de la ciencia ciudadana. Fijaros que básicamente, y volvemos, os acordáis que había estas dos posibilidades. Si yo reconstruyo aquí, fijaros que al reconstruir me pasa este fenómeno, si queréis, de aliasing, que en algunas zonas el error puede ser enorme. En cambio, cuando trabajo con datos participativos, si hay muchos, y eso es importante, si hay muchos, muy probablemente la forma en que puedo obtener se parece, esta que es el azul que la he obtenido de aquí, puede parecerse mucho a esta. El único problema es que a veces puede haber cierto sesgo o ciertas maneras de que la gente nos dé un dato sesgado. Por tanto, fijaros que lo bueno es, combino estas con estas, identifico el sesgo y me quedo con esto, que es la mejor aproximación que podría tener probablemente del fenómeno que yo quiero estudiar. Eso, fijaros que nos implica, probablemente esto lo hacemos los académicos, esto lo hace la ciudadanía. Y somos los académicos los que luego nos preocupamos de identificar si hay sesgos o si hay problemas, y con esto, de alguna manera, luego hacemos esto que son fusión de datos, que no entraremos, pero que nos permite llegar a lo que más parecido es del fenómeno que queremos estudiar, y de ahí podemos extraer la información que queremos, y de esa información extraída es donde podemos tomar o bien decisiones o bien entender el fenómeno, que en definitiva es lo que queremos hacer los académicos. ¿Vale? Entonces, hay varias maneras. Tenemos la manera clásica de explorar el territorio. Hemos visto que a veces tener estos agujeros es complicado. En algunas veces, y sobre todo al principio, lo que se pensó era más hacer que un poco la gente hiciera como de investigadores. Se les forma, se les explica cómo tienen que ellos medir, y entonces vale, pues aquí están los académicos, y todos estos que veis en verde serían gente que voluntariamente ha pasado por un proceso de formación, ha obtenido, se les pasa a lo mejor un protocolo, se les pasa incluso algunas medidas y obtienen esto. Esto está bien y en algunos casos ha funcionado muy bien, y veremos algún ejemplo, pero hay otra manera que es totalmente desestructurada, que es dejar a la gente que fluya y que haga y que tome lo que pueda y cuando quiera y como quiera. Es una forma más compleja porque nos genera, si queréis, más ruido, pero nos permite muy probablemente cubrir lo que no podemos cubrir aquí, porque aquí estamos filtrando, si queréis, solo es aquellas personas que están dispuestas a, uno, formarse, y dos, seguir protocolos académicos, que ya sabemos que la mayoría de los protocolos académicos son un rollo. Y esto de tener que ir cada 7 días a medir de esta manera, y tiene que ser 7 días, no sé qué, mucha gente dice, oye, no, yo esto no. A mí me das un poco de libertad, un día voy, hago unas fotos, otro día estoy 2 meses y que pueda haber de todo. Es más fácil obtener, involucrar a mucha más gente. Aquí es más complicado, pero a veces se consigue, y veremos algunos ejemplos. Ya os hago un avance, un spoiler, y esto es lo que hemos pretendido en Cataluña con la plataforma Minca. Conseguir lo que llamamos el continuo, el obtener datos en toda la costa. Esto es lo último que hemos obtenido este año. Y podéis ver que, bueno, yo estoy contento, creo que todavía le falta un puntito, pero que empezamos a tener ya un continuo de datos a lo largo de los más o menos 300 kilómetros que tiene la costa catalana. Y aquí vemos un poco el número de taxas que se han reportado, taxones que se han reportado. Ya sí, bueno, no quiero entrar en detalles, pero al menos veis que por ahí vamos. Nuestra intención o nuestro gran goal, si queréis, en el Living Lab en Cataluña, es conseguir tener una comunidad que nos vaya reportando cada año, porque esto es importante también, cada año qué especies se han visto a lo largo de toda la Cataluña, al menos con una resolución de 10 por 10 kilómetros, que es un poco el reto que nos hemos planteado. Bueno, todo este esfuerzo, ¿por qué? Pues bueno, creo que más o menos se ha podido intuir, pero vamos a ver un par de ejemplos en que realmente se ha utilizado datos de ciencia ciudadana en un contexto académico. Y uno de los primeros que me gustaría es hablar de una cosa que empezó muy teórica, que es un poco la interacción entre el predador y la presa. Yo no sé si conocen los trabajos de Vito y Volterra y Alfred Lotka, pero se plantearon más o menos lo mismo.
ellos intentaban ver de una manera teórica qué es lo que hacía crecer al depredador, que básicamente se pensaba que era, bueno, si tienen acceso a muchas presas, van a comer mucho y van a poder reproducirse, ¿vale? Este sería el elemento positivo. El elemento negativo sería la mortalidad del depredador. Al contrario de la presa, ¿qué le pasa? Pues el depredador, cuando va cazando, va disminuyendo su población y hay una natalidad. Es un modelo más sencillo porque hay muchos más fenómenos, pero a partir de esto construyeron una serie de ecuaciones diferenciales, que no voy a entrar, pero simplemente que sí que obviamente dependen de algunos parámetros, en plan de si hay una tasa de natalidad, pues hay un elemento que es la tasa de natalidad de la presa, o la cantidad de presas que caza el depredador, que dependen del número de depredadores y del número de presas. Esto fue un modelo muy teórico. Y lo que si se solucionan estas ecuaciones diferenciales, lo que sí que es interesante es que para algunos parámetros hace que las poblaciones oscilen. Y dependiendo de los valores que se dan de los parámetros, estas oscilaciones pueden cambiar. En algunos casos pueden ser de 16 años, en otros de 10 años. ¿Vale? Pero esto, fijaros que es un modelo matemático que tenía sus limitaciones y mucha gente lo puso en duda. Y uno de los elementos de por qué lo ponen en duda es porque dicen, mira, esto de aquí, muy bonito, pero no se ajusta a la realidad. Y esto es un ejemplo más realista, donde se ha intentado ver las interacciones, en un caso concreto, en Chile, entre un puma y entre dos depredadores, el puma y la zorra patagónica. Y fijaros que dicen, no, es que el puma también se come a la zorra. A veces. Y luego, cada uno de ellos tiene un montón de especies como depredadores. Entonces, esto es demasiado sencillo. Y mucha gente dijo, mira, esto como ejercicio académico está muy bien, pero a la práctica no va a servir para nada. Y hubo mucho debate. Hay un modelo un poco más evolucionado, no sé si, bueno, los que hayan hecho algo de ciencias marinas, que se llama NPZ, pero que también es nutrientes, fitoplancton, zooplancton, básicamente, y mucha gente, no, que es demasiado sencillo, no, que hay que poner más cosas. Una de las cosas que sí que era muy curiosa y que salió a raíz de estos datos experimentales es que había oscilaciones, se demostró que había oscilaciones. Esto es un caso muy particular porque, fijaros, puede considerarse un poco como primeros datos de ciencia ciudadana. Estos datos representan la venta de pieles. Hubo una época en que hubo una compañía que tuvo derecho de explotación de las pieles en toda esta zona de aquí, que es el Rupert Land. Esta zona, para que os hagáis una idea, son casi 3.900.000 kilómetros cuadrados. Para que os hagáis una idea, la península ibérica hace menos de 600.000. Por tanto, estamos hablando como 6 veces la extensión de la península ibérica. Estamos hablando de una burrada de espacio, ¿vale? De territorio. Lo que hacía es que esta gente, que estaban centralizados aquí, luego negociaban con todos los indígenas, con todas las tribus, con todos los cazadores, tal, y recogían todas las pieles y ellos las vendían, las exportaban o las vendían. Y hacían un registro anual de estas pieles. Por tanto, fijaros que aquí, de alguna manera, estamos recogiendo actividad de lo que hacía la gente ahí y de una manera muy desestructurada, porque cada cazador tenía su método, que evidentemente no explicaba a nadie más, porque si él cazaba muchas pieles, esto es como las setas, ¿no? ¿Dónde has encontrado tantas setas? Anda que te lo voy a explicar, ¿no? Hombre, ¿dónde has encontrado tantas pieles? En un sitio, no te van a decir dónde. Por tanto, cada uno tiene su método. Pensad que son 90 años de registro, poca broma. Y en 90 años seguro que hubo cazadores experimentados, cazadores noveles, hubo gente que enfermó, hubo años de sequía, lo que queráis. Pero si nos fijamos, sobre todo, en los datos del INCE, curiosamente los picos están casi a la misma época, sobre los 10 años, durante 90 años, que no está nada mal. Pero fijaros que podemos hablar hay una oscilación de unos 10 años, y esto está demostrado experimentalmente. Pero fijaros ya, primero, son 90 años. Si yo necesito experimentalmente demostrar que el ciclo es de 10 años, ¿qué menos que necesito 2 ciclos, como mínimo? Pues 2 ciclos son 20 años de datos. Necesito haber tomado 20 años de datos. Y aquí fijaros que se han, de alguna manera, suavizado cualquier problema que haya habido de fenómeno local, porque como estaba extendido así, fijaros que aquí estamos hablando de miles de pieles cazadas. Algunos picos han hablado de que comerciaron 40.000
pieles en un año. En algunos casos llegaron casi a los 70.000. Se cazaron 70.000 individuos de estos en todo el territorio, que es una burrada si queréis. Pero bueno, pero fijaros que esto, si esto lo hubiese tenido que hacer algún grupo de investigación, es imposible. Es imposible poder demostrar esto experimentalmente. Primero, cubrir todo este territorio y todo el esfuerzo. Y luego, lo que también me parece interesante es que fijaros que son 90 años. Si nos quedamos en ventanas pequeñitas, ya os he puesto 2 ejemplos, podemos tomar un patrón totalmente sesgado. Porque fijaros que si yo me tomo esto y me sale alguien y me dice, ¿cómo está evolucionando el lince? Y tomo 6 años de datos y me sale esto, digo, el lince aquí se acaba, señores, se va. No lo van a recuperar, porque esto cae en picado, que es, quiero recordar, este trozo de aquí. En cambio, si pillo este trozo de aquí, todo lo contrario. El lince se está recuperando, pero si no hemos hecho nada. O sí, a lo mejor imaginen que se ha hecho algo y la gente dice, fíjate, se estaba extinguiendo, hemos hecho lo que sea y se ha disparado. Pues no tiene nada que ver, porque esto es un fenómeno natural. Y estamos hablando de 6 años. Y ya me gustaría a mí haber tenido en mi tesis algunos datos que tuviesen estos índices de correlación. Esto es súper alto, ¿vale? Muchas veces muy por debajo de esto. Por tanto, fijaros que el hecho de tomar datos en pequeña escala o en pequeño territorio nos pueden deformar totalmente y que gracias a este tipo de datos hemos empezado a poder entender. Todavía hay que entender mucho, porque una de las grandes preguntas es ¿por qué 10 años? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 7? No lo sabemos, ¿eh? Pero al menos sabemos con cierta certeza que podemos hablar que hay una oscilación natural que corresponde a 10 años. Y de ahí podemos extraer alguna cosa, pero podemos avanzar en la comprensión de la dinámica de la población. Y un poco para acabar de esto, otro caso muy claro, el hanami. El hanami no sé si saben qué es, pero es una tradición japonesa de ver flores. Como quien va a ver pájaros en Japón, que tiene una cierta sensibilidad espiritual o ambiental, una de las grandes tradiciones es cómo florecen los cerezos. Y fijaros, como hay una latitud muy bestia, esto sale en los periódicos, como quien ve si va a llover o no va a llover, cada año dices, oye, ¿dónde va el pico de floración? Pues si vivo en Kyushu, ostras, el 25 de marzo, si estás en Hokkaido, 25 de abril, o sea, hay una diferencia muy importante, ¿vale? Y esto se predice y cada año sale. Como tienen esta tradición, y es una tradición milenaria, hubo un investigador japonés, Suyuki Aono, que tomó todos los datos que intentó conseguir sobre los picos de floración en una zona en Kioto. Fijaros que tiene datos desde el año 800 hasta el 2016. Parece que sea, dices, esto es ruido, aquí no vamos a sacar nada. Pero, y más curioso, fijaros que sacó incluso cosas de los poemas. Sabéis que también les gustan los haikus y todo esto, pues incluso algunos datos de estos vienen de poemas. Pero tienen de todo, periódicos, evidentemente estamos en datos desestructurados. Esto es la reconstrucción que ha hecho, básicamente ha hecho una mediana móvil y fijaros que lo que él al menos detectó es que desde el año 800 hasta más o menos el 2010 o así, estamos hablando de más de 1000 años, siempre la floración se movió entre el 10 de abril y el 20 de abril y que en estos últimos años ha caído en picado. Se ha avanzado claramente la floración. Probablemente por un problema de calentamiento global. Pero fijaros que tener estos datos, ¿quién tiene datos de 1000 años? Esto o se consigue a través de estos fenómenos, digamos, poblacionales, y podemos considerar que es ciencia ciudadana, porque todos los datos vienen de la ciudadanía, pero esto claramente demuestra que se está avanzando la floración, y de una manera, si queréis, objetiva. Tanto es así que él dijo, bueno, voy a intentar reconstruir la temperatura de marzo con los datos de las flores y con los datos en la época en que ha habido registro, ya vamos a llamarle con sensores, ¿qué tal? Y esto es lo que consiguió, que no está nada mal, ¿vale? Porque esto es la temperatura medida con registro meteorológico y en pequeñito es la que él ha estimado a través de las floraciones. Fijaros que él puede entonces decir, mira, si esto va suficientemente bien, puedo tirar para atrás, puedo hacer lo que se llama paleoclima, porque con estos datos ya me puedo ir atrás y puedo ver pues qué temperatura teníamos en marzo, pues en el año 1000, que no había registro meteorológico, ¿vale?
Y es una de las prácticas actualmente habituales, hacer cosa paleoclimática con este tipo de registro. Por tanto, ya veis un poco hacia dónde van las observaciones, ¿vale? Bueno, pues visto esto, intentemos ver algunos casos de cosas que han funcionado bien. Una cosa que estamos muy orgullosos los barceloneses es de tener un buen atlas de aves nidificantes en Barcelona. Todo esto se ha hecho a través de esto, que eran gente que íbamos con los prismáticos apuntando. Sí que entraría dentro de esta categoría de aquí, porque los voluntarios, ya sabéis que los pajareros somos un poco frikis y estamos dispuestos a hacer cosas de este estilo. Entonces, aplicabas el voluntariado, te enviaban un protocolo, tienes que medir de esta manera, te toca esta calle, apúntalo todos, lo apuntamos todo, y obteníamos estos datos. Y a partir de estos datos se ha conseguido hacer una reconstrucción de alta resolución. Bueno, no sé si lo veis, esto es la diagonal, si alguno conoce Barcelona, pues a nivel de calle. Se puede ver qué probabilidad es este pájaro a nivel casi de cada una de las calles que hay. Esto se pudo conseguir y la verdad es que ha funcionado muy bien por una cosa, por el volumen, la densidad de voluntarios. Fijaros que en Barcelona hubo hasta 322 voluntarios, más o menos cubre 100 kilómetros cuadrados y esto nos da una densidad de voluntarios de más o menos 3 personas haciendo el friki cada kilómetro cuadrado. Y esto lo comparamos con el resto de ciudades y estamos bastante más por encima. Se ha podido llegar a estos niveles de resolución porque había una alta densidad de personas involucradas. Y esto es un punto clave. Conseguir involucrar a una alta densidad de personas es fundamental. Otro ejemplo que hemos hecho fue un estudio de intentar ver qué datos vienen de la academia y qué datos puedes obtener de la ciencia ciudadana en el caso de los insectos. Y ya podéis ver que si tuviese que evaluar algo alrededor de toda la península ibérica, aquí tenemos al menos unos datos mucho más homogéneos que no aquí. Aquí tenemos grandes gaps, grandes agujeros regionales. Y esto es porque, bueno, pues porque las facultades o los centros de estudio o lo que sea, pues obviamente están limitados y en cambio aquí hay muchísima más gente. Pueden tener sus problemas, pero al menos fijaros que desde un punto de vista estadístico es bastante probable que aquí puedas tener datos mucho más homogéneos utilizando datos de ciencia ciudadana. Ya para acabar os quería ver una cosa, pero ya, a ver si me deja, que es ver cosas ya en movimiento. ¿Vale? Esto es el registro de una plataforma que se llama eBird, que te da registro, esto es cómo se mueven las uranetas, las golondrinas. Y puedes ver el movimiento migratorio de las golondrinas, todo esto gracias a datos de ciencia ciudadana, a una escala de continental. Impensable de pensar hacer esto exclusivamente con académicos. Y aquí ves la película de cómo están moviéndose y en qué zonas encontramos y cómo se distribuyen finalmente en determinadas zonas geográficas. Esto para temas de manejo y todo esto es vital. Pero fijaros que esto solo se puede construir gracias a plataformas como esta, como eBird, que están funcionando a escala mundial. ¿Vale? Bueno, visto todo esto, entremos ya espérate, que ahora no sé dónde estoy, a ver si me deja, sí. En concreto con Minka, si hemos visto esto, entonces Minka es una plataforma que la hemos desarrollado con esta idea de intentar maximizar el territorio. Está basada en otra plataforma que fue muy exitosa, bueno, es muy exitosa, que es iNaturalist. Alguna gente nos pregunta por qué entonces os habéis ido de iNaturalist. Si queréis esto lo discutimos, pero es un problema básicamente que iNaturalist es un problema de gobernanza de datos. iNaturalist es gobernado por gente en Estados Unidos, es con una propiedad privada, porque básicamente son una serie de entidades que son de tipo privado, y esto, bueno, tiene sus problemas si queréis desde un punto de vista de gestión. Al contrario es que Minka intenta ser algo financiado públicamente, que depende solo de financiación pública y que por tanto puede tener problemas, y uno de los problemas que siempre ponemos es el caso de Twitter. No sé si lo veis, pero Twitter en su momento fue una referencia para ciencias sociales para obtener muchos datos. Durante años la gente utilizó Twitter. ¿Por qué? Porque estaba en acceso abierto. Pero viene un día, se lo compra un señor que se llama Elon Musk y dice, esto del dato abierto se ha acabado. Y corta el sistema. Y toda la investigación que se hacía con Twitter se va al garete.
nosotros no podemos tomar el riesgo de, si empezamos a hacer cosas que de estas que cuesta tanto movilizar a la gente, encontrarnos que un día la plataforma la compra no sé quién y nos quedamos sin plataforma, o tenemos que pagar por algo que hasta ahora no habíamos de pagar. Entonces, vamos a esta idea de extensión. Sí que creo que es importante ver de dónde sale el nombre de Minca. Minca es un nombre quechua, que significa básicamente esto, el trabajo colectivo en favor de la comunidad. Y os pongo un ejemplo. Estoy en un pueblo, tengo mi campo de patatas, hacemos una minca y todo el pueblo me ayuda a recoger las patatas. Y luego viene el vecino que tiene que reparar la choza, hacemos otra minca y reparamos entre todas y todos la choza. Esta idea, que todavía existe en algunos países es una tradición precolombina, pero todavía se utiliza en muchos países de Latinoamérica. Y el término nos gustaba como idea, y luego nos escapábamos un poco de los acrónimos ingleses. Le pusimos, ya veis, Minca SDG porque estamos intentando abordar objetivos de desarrollo sostenible. Este es un trabajo que hicimos previamente, voy a ir rápido, pero básicamente lo que intentábamos era ver todos los indicadores del desarrollo sostenible, y lo que pusimos es en amarillo aquellos que podrían utilizarse ciencia ciudadana, en gris los que no y en verdes los que se está utilizando. ¿Cuál es el objetivo, si queréis, de Minca? Que esto algún día se vuelva lo más verde posible. Ahora está muy en amarillo, por tanto hay mucho potencial, pero hay poquitas todavía que están ejecutándose. Las que más, ahora en estos momentos, en términos de biodiversidad. Biodiversidad terrestre, no sé si lo sabéis, pero el SDG, el 14 es para temas marinos y el 15 es para temas terrestres, y aquí ya podéis ver que varios indicadores ya se están utilizando con ciencia ciudadana. Y de momento nos estamos centrando en estos dos, en un futuro nos vamos a centrar en bastantes más, ¿vale? Visto esto, una forma colaborativa, pues lo primero, identificar especies. Si vamos a ver especies, imaginaros, una persona ve un caracol, hace la foto, la puede localizar, porque sobre todo si lo ha hecho con el teléfono o con la cámara, pero luego le ha puesto un GPS y dice, mira, he visto este caracol en este día, pero no sé qué caracol es. ¿Me podéis ayudar? Pues resulta que toda la comunidad, hay gente que sí que sabe mucho y que puede proporcionar idea, pues mira, es este caracol, no, es este otro. Y hay una serie de votaciones, donde traemos un fenómeno de votación que al final identificamos el caracol. Al menos la comunidad propone una cierta identificación. Se basa en este proceso colaborativo y hemos estado trabajando hasta ahora con esta idea. Bueno, aquí sí que voy muy rápido porque esto ya lo hemos presentado, pero la idea es ir más allá de simplemente una relación entre academia y ciudadanía. La idea es que se incorporen otras comunidades dentro del contexto de Minca. Una de ellas es, obviamente, la comunidad académica, la comunidad participativa, pero hay dos más que están muy relacionadas con el concepto de Living Labs que hemos hablado esta mañana. Para verlo, bueno, esto voy quizá un pelín más rápido porque si no, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, vamos un ratito. ¿La idea cuál es? La idea es que tenemos estas 4 comunidades que interaccionan entre todas, ¿vale? Y este elemento cuaternario, si queréis, lo podemos ir distribuyendo por todo el territorio. Siempre encontramos comunidades académicas, comunidades participativas, facilitadoras y movilizadoras, y creamos tantos Living Labs como queremos en todo el territorio. ¿Para qué? Para que en estos Living Labs se toman o se atacan o se abordan problemas más locales, que a veces pueden ser, por muy locales, complejos igualmente, pero con todas estas iniciativas al final se pueden hacer cosas de gran escala. Esta es un poco la idea. Entonces vamos a ver algunos casos. Primero, un elemento. ¿Por qué utilizamos este elemento tan local? Pues porque lo que sí que hemos visto es que la plataforma como tal tiene que hablar con comunidades diferentes, muy diferentes, que tienen expectativas muy diferentes. La gente tiene una idea de interacción muy de corto plazo. Yo subo una foto, espero que me des la identificación como mucho en pocos días. Si me tardas meses en retomarme o darme ese valor de identificación, me canso y me voy. La mayoría de la gente le tienes que dar eso, por tanto, fijaros que aquí, entre la gente y la plataforma, las interacciones siempre son de muy corto plazo. Mientras que, por ejemplo, la plataforma, con gente que hace gestión o gente que hacemos academia, nosotros estamos acostumbrados a tomar datos y empezar a sacar resultados al cabo de 3, 4 años, que sale una publicación. Fijaros que estos son interacciones de mucho más larga escala, mientras que la de la participación tiene que ser de muy corta.
Esta idea al final la desdoblamos, que dijimos que hay como dos caras, cada plataforma tiene que tener como, y no sé si sabéis, pero hay al dios Jano que tiene dos caras y por eso le llamamos el modelo de Janus, que viene de esto, del dios Jano, que tiene dos caras y que habla de manera diferente a toda la comunidad. Ese diálogo además permite el hecho de pensar que cada diálogo de estos se puede hacer en lenguas locales, que esto también es muy importante. Acceder a la gente solo en inglés es una barrera idiomática muy importante. En muchas zonas, España una de ellas, si tú montas una plataforma que es exclusivamente en inglés, vamos mal, porque hay una barrera lingüística que mucha gente no soporta bien. Pero fijaros, esto se puede extender en todo el territorio y sí que creemos que el vínculo sí que puede ser la comunidad académica, que sí que más o menos hemos tomado un idioma común, que es el inglés. Utilizamos hoy pero si nos vamos con los académicos, habitualmente hablamos inglés. Y por tanto, fijaros que a la hora de atacar problemas más globales, podemos montar esto que es, tenemos interacciones locales en lenguas locales y luego todo esto, si acaso, lo discutimos, lo planteamos académicamente en niveles de inglés, ¿vale? Pero esta dualidad local, una cosa que sí que quería es presentaros al grupo. ¿Quién hay detrás de Minca? Pues toda esta gente. No voy a entrar, pero está Meritxell, que está hoy aquí, pero fijaros que hay bastante gente y cada uno está trabajando en aspectos muy diferentes y a la vez muy necesarios. Karen en pocos días defiende la tesis y ella ha trabajado mucho todos los aspectos de gobernanza digital, los derechos digitales y cómo influye una plataforma, porque ya sabéis que hay toda una serie de problemáticas en términos de derechos digitales, especialmente en comunidades indígenas, pero también en comunidades locales. Carlos ha trabajado en temas de sensórica. Bueno, Xavi, por ejemplo, es la persona que nos ayuda más, que creo que os visitó recientemente, y es la persona que nos ayuda más a identificar, porque es un hombre que está más en el agua que en tierra. Y bueno, Berta está haciendo las tesis, bueno, ya podéis ver, y tocamos temas desde inteligencia artificial hasta gobernanza de datos. Ya quiero empezar a avanzar más en casos más concretos, ¿vale? Porque nos queda poco tiempo, ¿no? ¿Ya nos hemos pasado? Uy, pues entonces voy muy rápido. Esto es un caso concreto. Hicimos una cosa de monitoreo en las playas de Barcelona. Y en las playas de Barcelona primero nos dijeron, ostras, ¿qué vais a hacer en las playas de Barcelona? Pues hubo una empresa que ofrecía snorkeles guiados en Barcelona. Y aquí veis un poco los elementos, las personas, nosotros, hicimos un producto, lo que os decía, una guía participativa marina. Esta guía está hecha por la gente. Y esto es una de las cosas que nosotros montamos, y voy entonces rápido, bueno, me salto esto. Una de las cosas, esta guía está en abierto, la puedes descargar. Lo único que os digo es que está hecha en lengua local. Como era gente catalana, pues está hecha por y para gente que había participado y se hizo la primera versión en catalán. Aquí veis toda la gente que ha participado, todos están como coautores. Y aquí esto está un poco ya obsoleto, porque ahora tenemos más de 3.000 descargas. Pero lo que nos interesaba mucho es que se reconociese el aporte del voluntariado, de la gente que había participado. Como elemento importante, y retorno, si queréis, que esto también es importante, al gobierno, en este caso el ayuntamiento tiene un atlas de biodiversidad, pero antes siempre tenía plantas, árboles, lo que queráis, pero no había nada marino. Y dijimos, hombre, Barcelona, tiene que haber algo marino. Conseguimos al final meter los peces. Y aquí podéis ver el primer resultado. Aquí nos salieron las diferentes especies que se fueron viendo a lo largo. En ese momento habíamos visto más de 100. Esto llevó a un tema que la gente alucinó, si queréis, que dijeron, ¿cómo puede haber más peces que pájaros? Digo, hombre, pues porque hay una diversidad marina que tenéis que respetar. Y eso, fijaros que cambia la percepción de estas playas urbanas. En términos de gestión, se dieron cuenta que hay una riqueza de especies muy, muy elevada. Si queréis, a nivel académico también tuvimos un retorno. Hicimos unas cuantas publicaciones, esta, por ejemplo, se ha mencionado mucho, porque claro, es Nature Reviews y esto, pero fijaros que pusimos el ejemplo de las playas urbanas, ¿vale? Con lo cual, fijaros que todas las componentes, la gente salió bien reconocida en un libro, el ayuntamiento contento porque tiene
ya capas de temas marinos. Ahora ya nos han dicho que basta porque hemos metido crustáceos y moluscos y han dicho basta, porque ahora tenemos más marinos que terrestres y tampoco puede ser eso. Pero bueno, en cualquier caso, dimos un servicio al ayuntamiento, hemos dado un servicio académico, la gente está contenta, o sea, fijaros que cada uno de los elementos ha tenido su retorno y eso es súper importante. ¿Vale? Ya voy muy rápido porque ya sé que simplemente mencionaros que ahora estamos trabajando la biomaratón. La biomaratón es lo mismo, pero el objetivo era hacer este territorio de toda Cataluña. Esto ha generado, o si queréis ya me voy a esta de aquí, podéis ver cómo se va incrementando la participación. Y esto es un tiempo que cuesta de calentamiento, y luego hay un tipping point que es que a la que empieza a haber más gente, cada año al menos hemos superado el año anterior. Este año pasado no lo tenemos, ha sido un año un poco raro porque no nos ha acompañado el clima, pero aún así hemos conseguido tener más datos. Bueno, esto que os decía, estamos intentando conseguir toda la costa, al menos en 10×10, y en algunas zonas queremos empezar a trabajar ya kilómetro por kilómetro. Si tú le dices a alguien que está haciendo el monitoreo de 300 kilómetros de costa con resolución kilométrica, alucinante, ¿vale? Y bueno, pues esto, simplemente una cosa importante es que en Minca te puedes crear tus propios proyectos, y aquí veis unos ejemplos de diferentes proyectos locales, que esto es fundamental, porque la gente entonces toma esa percepción y cada uno de ellos está gestionado por la gente local, que esto es muy, muy importante, el hecho de involucrar a la gente y que se vean involucrados. Y ya para acabar solo, pues a veces hemos visto primeras citas de cosas que no se habían visto nunca. Ustedes la vieja la ven muy a menudo aquí, pero allí fue la primera cita, no había. Es una especie que le gustan las aguas calientes y como el gusano de fuego, son dos especies que aquí en Canarias se ven bien, pero en Cataluña no se habían visto nunca, y ya se empiezan a ver. Este año hemos visto más de vieja, de gusano de fuego no, ¿vale? Ya para acabar, bueno, tenemos tantos datos ahora que lo que podemos empezar es a entrenar sistemas de inteligencia artificial. Y lo que estamos haciendo ahora es incorporar en todo este proceso de discusión elementos que sean de inteligencia artificial y que nos den datos. Y yo sí que os lo dejo aquí porque sé que me he extendido un poquito más del tiempo y no sé si alguien quiere preguntar algo. Pero bueno, ya veis un poquito por dónde evoluciona el sistema. Simplemente a lo mejor sí que creo que es importante, y con esto iré rápido, en el contexto de faros, y es que creo que es importante el hecho de tener también interacción con las plataformas locales. Aquí está Red Promar, por ejemplo, hay otras redes locales, y creo que también es importante establecer que Minca puede ser el nexo internacional, pero que obviamente tiene que haber una interacción con redes existentes. Sí, eso es lo que hemos estado hablando estos días, ¿no? Aquí tenemos Red Promar por una parte, después también tenemos Red Exo, y entonces la posibilidad de integrar, o que a lo mejor las imágenes que se requieren en Minca o que se suben a Minca puedan volcarse. Y sobre todo que las comunidades, porque más que simplemente los datos, yo creo que es que las comunidades, aquí lo que decíamos siempre, ustedes tienen como algo más de 2 millones de residentes, pero tienen 18 millones de visitantes. Si consiguiesen como target que 2% de estos 18 millones, 2%, que tampoco es tanto, estamos hablando que tendrían cerca de 100.000 voluntarios cada año aportando datos. Pero estos 100.000 voluntarios, si se quieren introducir en Red Promar, será difícil, porque vienen una semana y se van. Pero si son usuarios, por ejemplo, estos dos conseguimos que sean usuarios de Minca, en sus respectivos países, cuando vienen aquí también les hace gracia reportar esto. Y ahí es donde puede haber todo este tipo de interacciones y, ¿por qué no?, transferir datos si es necesario, pero creo que también es muy interesante que se pudiesen hablar las comunidades, porque, por ejemplo, como la comunidad académica puede ser mucho más grande, puedes tener especialistas en muchos taxones. Claro, si esto lo distribuyes en toda Europa, pues a lo mejor hay un especialista en mariposas, pero que es de Francia, pero que también interactúa en estos procesos de identificación. Esto es bueno si las plataformas técnicamente se están hablando. Sí, en un principio estábamos hablando de que las imágenes de Minca se puedan volcar a Red Promar, la validación es diferente. Claro. Red Promar y Red Exo son herramientas que usa el gobierno para gestionar el biota, para gestionar las redes de alerta temprana exóticas invasoras. Entonces son un poquito reluctantes por el tema ese de... Sí. Pero poquito a poco lo iremos
Yo os digo, la alerta temprana, sobre todo, nosotros hemos visto cosas que están en unas concentraciones tan bajas que es prácticamente... tiene que haber cientos, si no miles de personas involucradas. Tampoco pensad que nosotros todo esto que hemos montado, que la gente dice, claro, es que ustedes son 7 millones, hay 2.000 personas involucradas ahora en Cataluña. 2.000 personas, también podría haber 2.000 personas en Canarias. O sea, no son números estratosféricos. Pues en eso estamos trabajando, que tenemos todavía años de trabajo en Faro para conseguir esos objetivos. Y bueno, y gracias por atender y disculpad que yo siempre me paso. Interesante. Y a todos ustedes muchas gracias por participar y bueno, y ya sé que no ha habido la aplicación y mañana mismo comenzamos ya las actividades de Biarritz y de esto. Y si hay, como sé que no hay tiempo, que si alguna duda o algo o queréis contactar con nosotros, ningún problema. Y sí, ojalá podáis venir a lo mejor algunos mañana, que al menos haremos ya una experiencia más en vivo. Y a lo que seguiremos haciendo, claro, porque vamos a seguir trabajando en el IBIS Lab con esta herramienta y por supuesto que cada uno aprenda también a crear proyectos, o sea, eso es un objetivo de Marco Lab. Muy bien, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Vale. Sí, t'hauria d'avisar que em diguessis. Corta. Molt tard, no? Sí.